Y en línea telefónica tengo al ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera Franceschi. El ministro, ¿todavía está en Chiriquí o ya se dirige hacia Gunayala? Buenos días. Ya estoy en la ciudad de Panamá y en unos 20 minutos saldré para Gunayala. Ministro, los indígenas se retiraron de la carretera, pero ellos dijeron, queremos que el presidente Varela venga hasta Barro Blanco. El presidente ha dicho, tengo el Consejo de Gabinete en Gunayala. Ellos han dicho, volveremos a cerrar la vía panamericana. ¿El gobierno garantizará el libre tránsito esta tarde y el resto de los días del año? Así es, tal cual lo hicimos en el caso de Metrobús. El mensaje que le enviamos a los hermanos indígenas es que estamos dispuestos al diálogo, estamos dispuestos a corregir, a trabajar con la empresa para corregir todas las incompatibilidades del proyecto, desde las arqueológicas hasta las de carácter social y comunitario. Sin embargo, no vamos a permitir el cierre de la vía panamericana y en el evento de que se produzca vamos incluso a hacer uso de la fuerza. Ya tenemos una estrategia montada con el comisionado Ramos de la policía y ya tenemos apostados miembros de CAS de la policía y de la unidad de control de multitudes en distintos sitios. Ministro, no solamente se van a dar cierres en Barro Blanco, sino también hablaron del puente de Pacora. Bueno, lo que pasa es, Fernando, que cerrar calles se ha convertido en un deporte nacional. y cierran las calles y preguntan después. Claro. Entonces, ni siquiera se hace el intento de hablar con la autoridad local o la autoridad nacional sobre el tema, sino que la gente simple y sencillamente se tira a la calle. Y nosotros amanecemos todos los lunes con 12 conflictos a nivel nacional que todos potencialmente implican cierre de calle. Yo creo que es necesario que los funcionarios locales resuelvan los problemas de las comunidades y es necesario que las comunidades asistan a esos funcionarios a resolver sus problemas o incluso le planteen sus problemas a las autoridades nacionales. Y estamos en un gobierno de diálogo que resuelve y no veo por qué esa necesidad de cerrar calles por todo, ¿no? Ministro, la semana pasada, unas palabras suyas, que usted se sentía inseguro y que su casa estaban electrificada. Se sacó de contexto. Imagínate tú, Fernando, en gobiernos pasados, me refiero al gobierno PRD y al gobierno Cambio Democrático, pasamos de 9 homicidios por cada 100.000 habitantes a 23 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto es algo inaudito. Eso es un trauma increíble para la población. Y a eso es a lo que me refiero. Yo no entiendo cómo los gobiernos anteriores permitieron que esto pasara. Te voy a contar algo. A ver. Nosotros hemos logrado en 10 meses reducir los homicidios en Colón de 33 homicidios o 32 homicidios por cada 100.000 habitantes a 5.9 homicidios por cada 100.000 habitantes en lo que va del año. Eso lo hemos logrado en 10 meses de trabajo en Colón. ¿Cómo los gobiernos anteriores no lograron un resultado similar? Yo no me explico cómo permitieron que esto ministro, se inflara a este punto. ¿No será que la delincuencia se está mudando a otro sitio? Porque San Miguelito todos los fines de semana estamos hablando de homicidios y, por ejemplo, una ciudad como Aguadulce se ha convertido ahora también en una ciudad peligrosa. El colonense nunca se muda de Colón, el colonense nace allí y se queda allí. Es más, incluso mi experiencia es que cuando ocurre un homicidio, el autor material no se mueve de las 16 calles, se queda allí. Wow. Lo que hemos logrado en Colón en tan corto tiempo implica que en gobiernos anteriores no estaban haciendo lo que correspondía. Yo creo que la diferencia de criterios radica en que en gobiernos anteriores, como por ejemplo el gobierno PRD, se pensó que la mano dura por sí sola iba a resolver el problema. No, la mano amiga. La mano dura era el gobierno de Mireya Moscoso.
en el gobierno, bueno, pero en el gobierno de el PRD, el tamaño de la policía creció. Claro. Absorbieron la policía técnica judicial, la desmantelaron. Y eso es creer en la represión. No hubo ni un solo programa de prevención secundaria dirigida a los pandilleros, ni en el gobierno del PRD, ni en el gobierno de Cambio Democrático. En el gobierno de Cambio Democrático fuimos testigos del aumento de las unidades de policía, y el aumento del salario de las unidades de policía, y el aumento de las compras de la policía. Y sin embargo, no hubo un trabajo orientado a los pandilleros. Y que es lo que la ciencia y la investigación ha demostrado, que junto con la represión funciona y hacen un buen complemento. En el gobierno pasado se pensó que había que sellar el tierra, mar y aire, porque la causa de todos los delitos era el tráfico internacional de drogas. Este gobierno piensa que el tráfico de drogas es un catalizador del delito, pero no es la causa primordial. La causa primordial es la pobreza, el deterioro del tejido social. Entonces, claro, en estos 10 años pasados, el trauma para la población ha sido grande. Yo he logrado que se reduzcan, con la ayuda de la policía y de trabajadores sociales y psicólogos, los índices de homicidios en un 25% a nivel nacional, en un 66% en la provincia de Colón, y sin embargo yo no estoy conforme. No, claro. Porque hemos pasado de muy mal a regular, y en términos prácticos al panameño no le puede servir ese resultado, y a mí tampoco. Ministro, usted fue director de la PTJ en ese entonces. ¿Usted está de acuerdo con que la PTJ salga de la égida de la policía y pase de nuevo al Ministerio Público o al órgano judicial? Es una meta del plan de gobierno, ahí está establecido. Yo creo que es necesario la DIJ reclute cuerpo civil, jóvenes especialistas en instrucción sumarial y en criminalística. Cuando digo criminalística me refiero a jóvenes que sepan de balística, de escena del crimen, de dactiloscopía, que tengan conocimientos en áreas como documentología, grafología, etcétera. Y cuando hablo de instrucción sumarial me refiero a jóvenes que sepan de proceso penal, que sepan derecho penal, que puedan serle de ayuda, mano derecha a los fiscales, que puedan cumplir las órdenes de los fiscales. Me parece que la policía, cuando la policía tomó la PTJ, sí, debió alimentar la PTJ con este tipo de técnicos. Bueno, tenemos un rezago allí, quizás con un cuerpo civil pueda reemplazarse. Sin embargo, por otro lado, uno no se baja del caballo en la mitad del río. Y estamos en una situación de crisis de seguridad, una situación de índices altos de criminalidad, y no podemos en este momento traumatizar la organización de la policía, segregando la DIJ y regresándola al Ministerio Público, al órgano judicial. Cuando yo consulta con el presidente, vea que los índices de criminalidad han disminuido lo suficiente, que ya estamos en un ambiente más tranquilo, entonces pensaremos en ver cómo podemos hacer para ayudar a la DIJ, fortalecerla y tomar algunas otras medidas. Por último, ministro, usted habla de de la pobreza realmente como el elemento importante para los índices de violencia. Es realmente la chispa que enciende estos índices de violencia, pero todo esto pareciera que se cae cuando uno ve que Panamá es el segundo país en América Latina con más medidas cautelares. Es decir, pareciera que incluso inocentes van a la cárcel por orden de un corregidor o por orden de un juez sin habérsele comprobado su crimen.
Bueno, tenemos en el sistema penitenciario, la ratio es de cada 3 personas privadas de libertad, 2 aún no han sido condenados mediante sentencia en firme y uno sí lo ha sido. Y tenemos poco más de 15.000, 16.000 privados de libertad, así que allí puedes hacer los números. Lo ideal sería que fuese a la inversa. Claro. Por cada... de cada 3 detenidos, 2 libertad, dos sean condenados y uno esté siendo procesado. Eso son falencias del sistema. Yo recuerdo que a principios de los años 2000 era una proporción de 50-50 y eso ha ido aumentando y variando de una manera negativa, y es un tema que hay que corregir. Yo espero que con los brazaletes de GPS se pueda aumentar el número de medidas cautelares de casa por cárcel. Claro. Porque las cárceles al final del día son universidades del crimen. Bien estructuradas, son universidades del crimen. Pero mira esto, Fernando, si reclutamos 2.000 jóvenes o los incorporamos al programa de rehabilitación y reinserción conocido como Barrio Seguro, y logramos rehabilitar y reinsertar al mercado laboral con éxito a la mitad de ellos, es decir, a 1.000. Y el programa tiene un costo de 6 millones anuales, porque obviamente tenemos que pagarles salario a los psicólogos, a los trabajadores sociales, tiene un costo en entrenamiento de AMPIME, de NADE, entrenamiento y a los mismos muchachos, la policía comunitaria, pero sin embargo, estaríamos hablando que de 2.000 salvamos 1.000 pandilleros. Esos 1.000 pandilleros al año en la cárcel costarían 9 millones anuales. Es decir, que con un programa que cuesta 6 millones anuales le ahorras al sistema penitenciario más privados de libertad, reduces los privados de libertad y le ahorras 9 millones al sistema penitenciario. Bueno, 3. Eso sin contar lo que ahorras en policía represiva, en fiscales, en jueces y en victimización, porque ahorras daño emocional que le produces a la comunidad. Dicen los especialistas que cada delito traumatiza no solamente a la víctima, sino a 3 personas más que viven alrededor de la víctima. Entonces, la prevención es el camino. Y ya está demostrado, ahí está Colón, es una muestra. Colón era la ciudad más insegura del país, tanto como Salvador o Guatemala, y hoy en día es una ciudad tan segura como la provincia de Chiriquí. Entonces, y eso lo hemos logrado con media docena de policías comunitarios, media docena de trabajadores sociales y psicólogas, promotores sociales, y con el INADE y el AMPIME. Yo creo que hemos masificado una fórmula en todo el país que está funcionando. Ahora lo acabamos de establecer en Aguadulce y en Antón, que tú hacías referencia. Ya tenemos en Antón reclutados varios grupos, así que seguimos hacia adelante. Reducir 25% los homicidios en 10 meses de trabajo, yo creo que es un resultado positivo. Yo no estoy conforme, pero el segundo semestre vamos a mejorar porque acabamos de pasar de 2.000 jóvenes en el programa a 4.000. De manera pues que esta expansión yo espero que se refleje en una disminución de los índices de criminalidad aún mayor en el segundo semestre de lo que vimos en el primer semestre. Ministro, por último, el caso de Moisesito, que el presidente lo calificó como un delincuente de alta peligrosidad que el sistema dejó libre. ¿Qué va a ocurrir con este señor que se le acusa de ser líder de una pandilla importante? Bueno, estos casos particulares, yo como ministro me mantengo informado de los mismos, pero yo yo me dedico más bien a administrar la cosa general, a dictar políticas y medidas de tipo general que se apliquen en todo el país. Este caso en particular es un caso que debe atender el
el Ministerio Público. Existen algunos otros hechos delictivos cometidos por el señor, deben ser investigados. Ajá. La policía está anuente a cooperar y a cumplir instrucciones de los fiscales que estén atendiendo estos casos. Ajá. Y el sistema penitenciario lo requiere. Nosotros colaboramos también con las cárceles transitorias de la Policía Nacional y del Senan y Senafrón. Y es un tema que el órgano judicial y el Ministerio Público tienen que velar, y nosotros estamos dispuestos a cooperar con ellos de manera armónica. Ministro, gracias por la entrevista y suerte en su viaje a Gunayala. Bueno, muchas gracias. Día soleado, así que esperemos que todo camine bien. Así será.